Muchas bendiciones para todos, queridos hermanos y amigos y seguidores, y todos los que puedan ver este video en adelante, esta enseñanza reflexiva. Y a todos mis seguidores les recomiendo que compartan y que toquen la campanita. Si no se han suscrito, por favor háganlo y se lo agradezco de antemano. Ante todo, quiero pedir al Espíritu Santo que me llene de luz y sabiduría para poder tener entendimiento y compartir esta enseñanza que he aprendido para mí y también para compartirla con ustedes. De hecho, Padre, te pido por todos ellos, los amigos, los hermanos y todos los seguidores que están en su casa, todas las personas, para que tú los bendiga. Les bendiga sus planes y sus proyectos, sus hijos y todos sus familiares y todas las cosas que están relacionadas con su buena vida, con su salud, con su integridad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, ahora sí vamos a hablar. El tema que le quiero traer hoy es del silencio, que la pasada semana estuvimos conversando de cómo orar y cómo hacer oración. Uno de los puntos para encontrar la oración con método para orar era el silencio. El silencio es una palabra que viene del latín silentium, que significa callado, y el verbo que refiere a este es silere, que significa callar. En la pasada semana decíamos que la Madre Teresa de Calcuta nos dio tantos mensajes, que nos dejó escrito tantas frases hermosas y de reflexión para que nosotros aprendiéramos. Y una de ellas es que nos decía que Dios nos habla en el silencio del corazón. O sea, si nosotros nos concentramos en estar en silencio, encontramos a Dios. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Dios nos habla en el silencio del corazón. Concentramos nosotros mismos, nuestra conciencia, nuestro ser dentro, y ahí encontramos a Dios a través del silencio. El silencio no es más que un estado de estar callado, de que no haya ruido, totalmente sin ruido. Pero no quiere decir que el silencio es menos importante que el sonido, ni el sonido menos importante que el silencio. Mas no obstante, el silencio nos ayuda a encontrar o a tener algunas pautas o pausas reflexivas que nos dan claridad de nuestros actos. Y es un punto, el silencio también común, en el que podemos acercarnos a una vida espiritual o a una vida luminosa de la divinidad de Dios. O sea, es un punto en el cual buscamos encontrar a Dios, la luz de Dios, sencillamente en el silencio, a través del silencio, buscando a Dios siempre. Y hay otra frase que dice lo que significa el silencio. El silencio es volverse sumisos ante Dios que es grande. ¿Lo entienden ustedes? O sea, es volverse pequeñito, como dice Jesús en algunas partes de los evangelios que nos dejó por medio de sus evangelistas. Cuando te vuelvas pequeño, entonces vas a ser grande en el reino de los cielos. Y esta frase está diciendo eso más o menos. Es volverse sumisos, pequeños, para reconocer la grandeza de Dios. Nosotros sabemos también que la tradición cristiana nos ha enseñado a que nadie ha visto a Dios personalmente, ¿verdad? Eso es cierto. Nuestros guías espirituales, nuestros líderes religiosos, la iglesia, las iglesias, nuestros ancestros, nos han enseñado eso y es la verdad. Pero podemos encontrar o ver, sentir la presencia de Dios en su divinidad a través de la palabra, que eso nos dice la Biblia. Encontramos a Dios en lo divino, tratando de hacer silencio, silenciar un poco
el ruido de nuestras vidas. Y se preguntarán ustedes, el silencio tiene que ver con Dios. ¿Y por qué Dios guarda silencio? Bien, pues le cuento que Dios, como todos sabemos, creó el cielo y la tierra en silencio para darle la libertad al hombre de encontrar la persona, la divinidad de Dios en él, y encontrarse a él mismo en Dios. Entonces Dios se hace invisible o se viste de silencio, vamos a decir más bien, Dios se viste de silencio. Supongamos que es como una capa inmensa e invisible que no la podemos ver ni la sentir, pero sí sabemos que existe. Entonces, a través de esta capa encontramos el silencio de Dios que Él nos ha dejado para que lo encontremos a Él. Como decía la frase, en el corazón, ¿verdad? El silencio, como le decía, no es un estado de aburrimiento, ni de soledad, ni de pereza, ni un estado de depresión, ni es una falta de motivación, ni es falta de cariño, nada que ver con eso. Más bien, nos hace el silencio descubrir la conciencia de nosotros mismos o descubrirnos en la conciencia para ser felices. Nos hace a nosotros el estado del silencio descubrir nuestra conciencia para ser felices. Muy importante, ¿verdad? Hay otra frase que tiene que ver con Dios y con todo lo creado, y dice que el silencio es una locura del amor de Dios que se deja matar en la cruz. Y es verdad, tenemos el caso de que Dios manda a su Hijo, lo saca de su interior, tal vez con dolor, pero con un gran placer para salvar la humanidad de tanta maldad, de la maldad del enemigo, ¿verdad? Entonces, es una locura porque da a su Hijo y luego encamina a que los hombres llevemos a que Jesús muera en la cruz. Eso hace más de 2000 años que pasó, pero seguimos hoy día dando hincapié y machacando, coronando a Jesús con peores espinas tal vez que aquellas que le clavaron los judíos. Seguimos clavando sus pies y sus manos, tal vez con clavos más grandes que aquellos que sintió aquel día. Entonces, ¿cuántas veces hacemos una herida en su pecho? Sabrá Dios con qué puñal. Entonces, ¿qué hizo Dios? La locura de Dios, convertirse en un hombre para venir a morir en la cruz, para salvarnos a nosotros del pecado. Entonces, el silencio, partiendo de ahí, el silencio, dirán ustedes, entonces, ¿qué es el silencio? Si Dios, eso es el silencio, la locura de Dios que se deja matar en la cruz, pero para salvarnos nosotros. El silencio es amor, es amar y es creer y es aprender a escuchar el sonido entre Dios y yo, entre Dios y tú, entre Dios y ustedes, entre Dios y la humanidad. Me imagino que sí lo entienden eso. Y podemos decir también que es una herramienta el silencio que nos ayuda a subir peldaños y peldaños para nosotros poder atravesar las puertas del cielo. Es muy importante, ¿verdad? O sea, nos ayuda el silencio a subir peldaños y peldaños. Recuerden lo que hablábamos de la oración y cómo orar. Cuando sacamos el espacio para orar en silencio, meditando lo que hacemos, lo que leemos, lo que vivimos, entonces ahí está
Cada vez que hacemos eso, formulamos un escalón, ¿verdad? O un peldaño para ir subiendo y atravesar las puertas del cielo, que es nuestra meta, por supuesto. Y fue la meta primera de Dios, por eso mandó a Jesús, para que Él fuera el modelo de santidad y de sacrificio y de oración, y luego nosotros siguiéramos su ejemplo. También le puedo decir que el silencio es una actitud que la Biblia nos presenta a través de la palabra, en la cual encontramos que Dios es amor por todas partes. Dios nunca muere, el amor nunca muere. Por eso lo dicen los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los discípulos de Jesús, los profetas del pasado, que vinieran antes de Jesús, que por obra y gracia de Dios, ¿verdad? Tuvieron esa sabiduría para poder saber que Dios es amor y que el amor nunca se acaba. Por eso Dios nunca se ha terminado, aunque pasen miles, millones de años, y tampoco se va a acabar. Bien, pues cuando encontramos el silencio en nosotros, hay un cambio total de vida, o sea, el corazón se pone blando, lo que quiere decir que si nosotros no encontramos el silencio en nuestro interior, el alma entonces se pone dura, como un concreto, vamos a decir que todo el mundo sabe que es dura, ¿ok? Entonces, nosotros logramos encontrar el silencio en nuestro interior, en nuestra alma. Entonces, aprendemos a cómo amar un poquito más, a cómo ser consecuentes, a permitir la libertad y respeto a los demás, entre otras cosas. Pero algo muy importante, que cuando nosotros encontramos el silencio a través de la oración, y así sea para reflexionar cualquier cosa que nos esté pasando, encontramos lo que se llama el milagro. Los milagros o las situaciones que se nos presentan, que nosotros queremos resolverla de alguna forma, pero primero se las encomendamos a Dios. Y cuando nosotros logramos encontrar ese silencio, Dios nos habla. Hay muchas personas que tienen prueba. Yo puedo decir, hay personas que han encontrado sus milagros, han resuelto muchas situaciones que se le han presentado a través de la oración, porque a través de la oración han encontrado el silencio, pero buscando el silencio pudieron dejar entrar a Dios en su corazón, que es muy importante porque a nosotros también nos gusta la idea de resolver nuestras cosas económicas, los que nos presentan, las situaciones nos presenta la vida, ¿verdad? En todo caso, cuando se resuelven las situaciones y vemos milagros, podemos comparar la vida de Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que Jesús vivió una corta vida, pero su vida fue amplia para nunca terminar su historia con sus milagros. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes por qué. Pues le digo, porque Jesús encontró el equilibrio entre Él y Dios, o entre Dios y Él, por medio del silencio y la oración. Todos vemos cómo Jesús, cómo oraba, que no andaba todo el tiempo hablando con sus discípulos, sino que se concentraba en un lugar apartado. O sea, ahí ustedes pueden ver y analizar si tiene razón, o sea, si tal vez yo tengo razón, que cuando Jesús se iba a los lugares más lejanos, era más favorecido Él en su persona para curar, para hacer sus milagros. Y ahí estaba Dios, porque Él encontró el silencio de Dios en su corazón.
Lo que también yo ando buscando y quisiera que ustedes también encontraran y trataran como medio de recomendación, le voy a decir, trataran de tomarse diario, así sea 15, 10, 20 minutos, tal vez mínimo 10 hasta que se acostumbren, para estar en silencio y encontrarse primero con ustedes y luego va a venir Dios al corazón. Porque ya tenemos experiencia de eso, una prueba de eso, que cuando estamos en silencio sentimos una paz inmensa. ¿Y qué es Dios? Amor, paz, bondad, comprensión, todo lo hermoso, todo lo que encierra el amor. Les puedo recomendar también que se lean en Efesios 6, 18, 20, ese párrafito ahí, que recomienda es darle fortaleza al Señor o fortalecernos a través del Señor, fortalecer al Señor con la oración. Lo que a mí me dice es que nosotros debemos buscar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, para fortalecerlo a Él, que nos fortalezca a nosotros. Pero lean ustedes, para que ese parrafito, Efesios 6, 18, 20, porque así también pueden sacar sus conclusiones. Y recordemos que la Biblia tiene mucha forma de enriquecernos para la vida presente y futura. Bien, pues les puedo continuar un poquito más diciendo que necesitamos nosotros del silencio porque necesitamos a Dios, pero necesitamos hoy día silenciar un poco nuestro entorno, nuestra vida física, que con las redes sociales, por ejemplo, silenciar de vez en cuando 10 o 15 minutos, una hora en el día, el celular, el televisor, la música que está desordenada. Entonces, en ese espacio veremos que comenzaremos a encontrar tiempo para el silencio, donde vamos a encontrar a Dios, que es lo que debemos buscar todos. Entonces, cuando se oye música, hay música que son de reflexión y también relajante, música instrumental tal vez, pero cualquier tipo de música que le llega a veces música al alma, música cristiana, música católica, hay diferentes tipos de música que nosotros podríamos decir que nos ayudan a tener una reflexión y a estar en silencio, y así podemos encontrar el amor de Dios también leyendo la palabra. Les recuerdo que la oración por excelencia es la Biblia. Todo está ahí. Pero tenemos también bibliotecas y librerías que nos presentan sus libros, oraciones, tenemos diferentes tipos de libros para poder llegar también a descubrir, a consagrarnos también por medio del silencio al mismo Dios y al mismo Jesús. También nosotros podemos buscar cómo alimentar el alma con reflexiones que aparecen en el internet. Es muy bueno hoy día que tenemos muchos medios para nutrirnos espiritualmente de cosas que nos favorecen a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Y reflexiones, la palabra diaria, hay reflexiones de sacerdotes, de diáconos, hay diferentes personas que están brindando servicios cristianos, católicos, espirituales, para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos y encontrar el silencio que nos va a llevar a la vida eterna y a tener un diálogo
hermoso con Dios y con su Hijo Jesucristo.